Bien, Dios, acá ante ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, has sido tú quien nos has convocado hoy, quien nos has citado a esta reunión, volvernos a unir como cuerpo en asuntos tuyos. Estamos en el asunto que nos has desafiado de la historia de Colombia. Hoy tenemos nuestra última sesión, Dios, y yo te pido que podamos llevar tu corazón hacia las naciones respecto a la historia nuestra y que podamos entender nosotros los nacionales colombianos cómo tú has estado en medio de ella y cómo hemos tenido la oportunidad de obedecerte y también de desobedecerte. Te pido que nos perdones nuestras faltas y nos guíes, ¿sí? Dándonos a nosotros esa valentía que nos hace falta para continuar tu expansión del evangelio, la obra que tú haces. Hoy nos disponemos a ti, Señor Jesucristo, y oramos en tu nombre. Amén. Bien, entonces la sesión anterior ya vimos un poquitico de la formación del origen y la formación de nuestra nación. Hoy vamos a ver un poquito del desarrollo. Ya una vez que fuimos república, vamos a ver ese desarrollo hasta nuestros días. Esta parte la hemos llamado pioneros porque a lo largo de la historia se requiere que cada generación vaya a pionerar y pueda pionerar alguna verdad. En esta generación presente hay muchos que están pionerando verdades que nos hacen falta vivir como nación. Entonces siempre van a haber una constancia de pioneros, ¿sí? Y el desafío de estos pioneros es tener otros a los cuales pasarle la antorcha y que ellos sigan sosteniendo esa libertad y se ganen un poquito más. También lastimosamente, a veces hemos visto que esas acciones también después se han dejado, se ha fallado a veces en la educación, en la perseverancia, en el soportarnos unos a otros a pesar de nuestras dificultades y también entonces perdemos libertad. Bien, entonces vamos a continuar aquí con esta parte de los pioneros, ¿sí? Vamos aquí a ir compartiendo la pantalla y vamos aquí a ampliar y vamos acá. Bien, entonces nosotros nos independizamos y hubo una expansión de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de las naciones es ser independientes. Esa es la ley de las naciones, la independencia. Y nosotros logramos nuestra independencia el 7 de agosto de 1819. Y desde allí empezamos a ser nación, porque cumplimos la ley de la nación, que es de las naciones, que es ser independiente. Este siglo XIX, estos 1800, como vimos los que pudieron asistir al seminario de historia de manera general, fue expansión y erosión de la libertad. Entonces, eso es lo que vemos. Y quiero aclarar, en todo tiempo hay expansión y erosión de la libertad, pero en el siglo XIX, en los 1800, vemos una clara expansión de la libertad global, ¿sí? Dada al inicio del siglo y una clara erosión de la mitad del siglo en adelante. Y esto sucedió en todas las naciones debido, ¿sí? A los acontecimientos que habían sucedido en el siglo inmediatamente anterior. El inicio de una nación bajo los principios cristianos, como fueron los Estados Unidos, y también, ¿sí? El inicio de naciones sin monarquía ya, pero bajo los principios de las leyes del hombre y no las leyes de Dios, lo que fue la Revuelta Francesa y Francia como nación. Bien, entonces esas ideas empiezan a empezar a aplicarse en las naciones en el mundo y tenemos expansión, pero también erosión. Acá entonces tenemos expansión cuando logramos nuestra independencia. Bien, esta primera generación de los 1800 sí logró la independencia. Bien, y esta independencia, como vimos la sesión anterior, pues fue dada y fue providencia de Dios que hayamos hecho esta nación. Entonces vamos a ver algunas de las características que sucedieron allí y vamos a lograr identificar la mano providencial de Dios allí en la historia nuestra. Recordemos que la República de Colombia es la segunda república de la historia.
¿sí? La primera fue como tal los Estados Unidos y la segunda la de Colombia. Y me refiero a la segunda república lograda, porque intenciones de república hubo en Grecia y hubo en Roma, ¿sí? Y en los hebreos, ¿sí? Pero no lo lograron, ¿sí? Ya lo logra por primera vez los Estados Unidos y lo logra por segunda vez Colombia. Pero al ser la segunda república de la historia, ¿sí? 2 generaciones después de los Estados Unidos, bien, empezamos a vivir y a caminar en la fe de ello, bien, en esa fe de esta expansión de la libertad, pero sin conocer todos los principios, bien. Entonces, así como se expandió la libertad, también luego vino una erosión. Y acá tenemos la erosión de la libertad, también en el siglo XIX, en los 1800 ya como nación. Hicimos una constitución de 1886 que buscando buenas intenciones, no fue una constitución maldadosa para hacer el mal, pero sí eh, yendo en contra de algunos principios, sobre todo principios de gobierno de Dios, entonces nos dio erosión de la libertad, ¿sí? Entonces la libertad no solo debe ser conseguida, sino promulgada, sostenida, ¿sí? Bien, y, y debemos defenderla. Y es más importante cuidar la libertad que tenemos, ¿sí? Que querernos ganar más. Pero la labor de cada generación es cuidar la que tiene y ganarse un poquitito más. Un poquito más de libertad cuidando la que tiene. A veces por ganar una libertad que no tenemos, perdemos la que, ¿sí? La que teníamos. Y es mucho más difícil construir y ganar la libertad perdida que ganarse una libertad que no se ha tenido. Entonces, este siglo XVIII, en nuestra nación, ya como República de Colombia, vemos expansión y vemos erosión. Bien, entonces vamos a ver esas características de esta expansión y erosión de la libertad. Entonces vamos a ver esas dos ideas. Para el siglo XX, entonces, ¿qué vemos? Dos formas de pensar en el siglo anterior. Pensamientos que generan expansión de la libertad y pensamientos que generan erosión de la libertad. Por lo tanto, ya en el siglo XX, pues vamos a ver, ¿sí? Cómo se defienden cada uno de esos dos pensamientos. Y lo que tenemos entonces son estas ideas de defender esos pensamientos sin razonar y vemos entonces las guerras, ¿sí? El siglo XX es un siglo de guerras entre estas dos formas de pensar, ¿bien? Estas guerras nos dan una, una política, una ideología, pero nos alejan un poquito del razonamiento de los principios de Dios que generan esas ideologías. Me refiero a los principios de Dios que se aplican o que se niegan, bien, para cada una de ellas. Entonces, tenemos esa erosión de la libertad en el perdón, siglo XX. Y ahora pasemos a la siguiente. Pero después de este siglo XX, y acá en el siglo XX tenemos erosión, pero pues también expansión porque pues también se ganan guerras, ¿sí? Pero a la larga, ¿sí? No se gana la idea de pensamiento, sino solo hasta finales de este siglo, ¿sí? A finales del siglo, ya con la caída de, el comunismo, empieza a perfilarse un pensamiento respecto a, como semilla, ¿sí? Ya no fue global como en el siglo XIX, sino como semilla de seguir los principios de Dios para las naciones. Bien, a nosotros pues nos llega después y precisamente el individuo ya después del siglo XX tiene la posibilidad de haber visto qué pasó en los siglos anteriores, ya tenemos 200 años de historia de nuestra nación
y ver qué hicimos en nuestra historia y poder entonces tomar decisiones libres internas respecto a, ¿sí?, qué queremos. Bien. Y eso es lo que sucede con la generación de final de siglo. ¿Sí? Si ustedes miran la generación de final de siglo en Latinoamérica y especialmente en Colombia y muy marcadamente en Venezuela y en Ecuador, ustedes ven que esta generación de final del siglo XX, esta generación tiene claramente un componente social, ¿sí?, con principios correctos, ¿sí?, esta generación, pero con metodologías muy diferentes. Los principios correctos de la atención al pobre, los principios correctos del estudio, del trabajo, lo tienen, cosa que no vemos hoy. Hoy los principios del trabajo no están en la generación que está emergiendo. Bien, me refiero, no quiere decir que no trabajen, pero me refiero en una generalidad. La generalidad de la generación de fin de siglo XX tenía claro, ¿sí?, como generalidad del trabajo. ¿Sí? Hoy no, hoy esta generación no toda tiene claro el trabajo. Hay unos que quieren jugar videos todo el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces es diferente. Y esta generación básicamente al final empieza a tomar decisiones propias hacia su libertad individual. Entonces, Dios nos está preparando para los 2000. ¿Mm? Eh, entonces, en los 2000 en adelante, pues vamos a tener una restauración de esta libertad interna. Entonces, vamos a ver estos detalles de esto que acabamos de hablar a manera de panorama introductorio. Bien, entonces veamos el concepto de república primero, porque nosotros hicimos fue una república, no hicimos una monarquía, precisamente nos estábamos desligando de los vejámenes de la monarquía. Bien, y no me refiero que siempre a lo largo de, pues, de la conquista y la colonia hubo vejámenes, pero sí, lo que sucedió ya en los 1800, sí, de España contra sus posesiones en América, pues fue una tiranía y lo que causa a la larga esta revolución hacia la independencia de estas naciones, logrando Colombia ser la primera y adoptando una república y no una nueva monarquía. Entonces, ¿por qué seguimos el concepto de república? Porque habíamos visto ya y habíamos sido testigos ya 2 generaciones de lo que sucedió en los Estados Unidos haciendo una república. ¿Sí? Hay más libertad. Bien, pero había una diferencia nosotros y los Estados Unidos, y es que ellos tenían Biblia y nosotros no, aunque aquí vimos que los padres fundadores sí tenían acceso a la Biblia, pero no la gente. Y el sostenimiento del gobierno civil se da es por el autogobierno de la gente, pero el autogobierno de la gente se da si son educados en cualquier concepto a partir de los principios bíblicos, es decir, si son educados providencialmente. Bien, y eso no se tenía acá. Entonces, quisimos, ¿sí?, lograr la misma libertad, pero sin tener la posibilidad de partir de la fuente. Entonces, pasamos una estructura que no es tan fácil de sostener porque no teníamos los fundamentos correctos, teníamos solo algunos. No era que careciésemos de fundamentos. Los católicos habían hecho su labor también de la evangelización, ¿sí?, pero no teníamos la Biblia. No teníamos la fuente directa para los individuos, teníamos es una idea religiosa. Entonces, aunque fue bueno construir una república, fue bueno tener esa estructura, transferir esa estructura, pues vamos a tener más desafíos en el sostenimiento de ella. La república es la forma de gobierno de Dios para, ¿sí?, las naciones. ¿Bien? Es la forma de gobierno de Dios más justa y es la que da Dios para que esté en las naciones. Bien, esta forma de república, esta forma de gobierno república, pues representa al público y pues tiene algunos características. Lastimosamente estas características no nos las han enseñado y acá voy a hacer como una acotación a gobierno civil y que enseñemos gobierno civil. Vamos a ver
si enseñamos algo específicamente acerca de república, sería muy bueno. Y pues para que podamos ilustrarnos más, porque nosotros lo que sabemos de gobierno civil es lo que como adultos aprendimos a través de las noticias y los medios de comunicación, y como menores, ¿sí? Pues aprendimos en algo del colegio respecto a una clase que se llamó democracia o cívica, ¿bien? Y allí, por ejemplo, nos contaron que, que la democracia tiene tres poderes del gobierno, ¿sí? Los tres poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Y yo sé que acá, todos los que estamos acá fuimos enseñados en ellos, pero no se nos enseñó que los tres poderes del gobierno no vienen de la democracia, se nos enseñó precisamente eso, que vienen de la democracia. Pero realmente eso viene de la Biblia, si Dios se lo revela a Isaías en Isaías 33:22, ¿sí? Dios es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, él mismo nos salvará. Bien, ahí tenemos los tres poderes del gobierno. Pero como la filosofía de educación con que hemos sido enseñados, ¿sí? Era una filosofía de educación, o es una filosofía de educación humanista, pues no podían enseñarnos que el origen de los tres poderes del gobierno civil es bíblico. Entonces nos dicen que en la democracia, pero como no nos están enseñando providencialmente, pues no nos muestran las evidencias, solo nos cuentan. Y como estamos en el colegio y pues se supone que los maestros nos dicen la verdad, pues nosotros lo creemos. Bien, pero cuando vamos a razonarlo, vemos que la república se trató hacia el año 490 antes de Cristo en Atenas. Y Isaías vivió más allá del año 700 antes de Cristo. Estamos entonces hablando de unos 250 años de diferencia en este principio bíblico, ¿sí? Y no lo sabemos. Entonces, Dios da instrucciones y ha dado instrucciones en la palabra para formar el gobierno civil. Y acá vemos algunos de los principios que tomamos, ¿sí? Para hacer la república. El primero, el derecho a la representación del individuo, lo leímos la sesión anterior al leer la Constitución de Cúcuta. Bien, ¿cómo podían los mayores de 21 años, o sea, de 20 años, los que tuviesen 21 años, votar y elegir sus representantes? Bien, correcto, muy de acuerdo al principio bíblico. Hoy tenemos la idea pagana de hacerlo a los 18 años y no a los 21. Bien, y ahora se quiere que sea a los 14, ¿sí? O sea, aún más ignorantes, ¿sí? Para que pues puedan elegir el socialismo. Bien. Recuerden que el socialismo se establece por la tiranía de los votos. Entonces, teníamos claro el principio de representación, porque eso es la república, la representación del público. También tuvimos claro el principio de la separación de los tres poderes, aunque no fuimos educados que son un origen bíblico, esto vino más de la idea francesa de gobierno civil respecto a lo que escribió Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, basado en el segundo tratado de gobierno civil de John Locke. Bien, entonces, hay tres poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, y deben estar separados y son independientes. Eso hicimos. Y también empezamos con una idea de una forma dual del gobierno, ¿sí? Un gobierno local y un gobierno nacional. Bien, no fue una clase de federalidad bíblica, ¿sí? Fue ni tampoco el otro extremo, un extremo como el federalismo, ni el otro como el centralismo, pero fue como una mezcla entre unas ideas centralistas con un poder federal. Eso fue lo que hicimos, ¿bien? ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado antes de hacer la república, antes de lograr la independencia? La patria boba. Y la patria boba fue la pelea de los centralistas contra los federalistas. Entonces, ¿qué se quiso hacer? Tratar de quedar bien en esta constitución con los dos. Pero tú no puedes quedar bien con dos antagonistas. O quedas bien con uno o quedas bien con el otro. Entonces, esto es el nacimiento de una república coja. Porque no aplicamos exactamente, aunque sí tuvimos en el papel y hubo una forma dual del gobierno, no tenía el fundamento para sostenerse.
¿Mm? Entonces empezamos a hacer una república con algunos huecos, con algunos vacíos. Hicimos una constitución, hay victoria por representación de votos por mayoría y la soberanía está en el individuo. Básicamente los principios generales de la república se lograron exponer, ¿sí? Pero no tenían una idea de durabilidad a través del tiempo porque no estaban fundamentados con el fundamento correcto, que era la instrucción de ellos a partir de la Biblia y del razonamiento de estos principios. Voy a pasar a la siguiente. Entonces empezamos a hacer una república y acá tenemos algunos de los protagonistas, pioneros de nuestra república. Y vemos acá la providencia de Dios. Ellos eran personas como tú y yo, como cualquiera de nosotros, que empezaron a seguir principios bíblicos, pero también otros empezaron a oponerse. Y eso es lo que pasó. Pasa en todas las naciones, pero sí logramos ver que Colombia, ¿sí? Sí, a diferencia de las demás naciones, sí logra verse en su historia que hay, ¿sí? Como un modelo, se vuelve como una forma para que otros sigan. ¿Sí? No en vano hemos tenido el gobierno más estable de todas las naciones de Latinoamérica, de la América Latina, o de la América y de Iberoamérica. Bien. Y, y eso es gracias a que fuimos la segunda y Dios está trabajando con nosotros para que seamos un poquito de luz para las demás. Entonces ya hablamos en la sesión anterior de Diego Thompson, acá tenemos a don Diego Thompson, este misionero que trae la Biblia y vemos cómo se inicia la sociedad bíblica colombiana en 1826, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando solo, solo 22 años después de la sociedad bíblica unida mundial. Una generación después ya teníamos la primera sociedad bíblica. ¿Y eso qué hizo? Que aunque la Biblia no estuviese en las manos del pueblo, sí estuvo en las manos de los gobernantes. Recuerden que como Santander firma la ley, el decreto para la impresión de las primeras 1000 Biblias para los gobernantes. Y eso se siguió. ¿M? Entonces, la gente del gobierno tuvo acceso a la Biblia. Tuvo acceso, pero no hubo, ¿sí?, hermanos que hicieran estudios bíblicos sobre el gobierno civil, sino básicamente fue un acceso a la Biblia que además de ser religioso, pues también empezó a ser de manera individual, ¿sí?, una base para lo que estaban haciendo o iban a hacer como gobernantes. Entonces ahí vemos la providencia en que la Biblia pudo ser disponible, ¿sí?, para los gobernantes con la venia de la Iglesia Católica. Precisamente los dominicos son fundadores de la Sociedad Bíblica Colombiana. Bien, y cómo los dominicos interesados en promover sus ideas de gobierno y de economía en la Universidad de Santo Tomás, pues permiten entonces el uso de la Biblia y empiezan a considerarla como una fuente para el gobierno civil. Bien, bien, entonces tenemos ese aporte de Diego Thompson y resultados de ello, sí, pues pasan varias cosas como la separación de Venezuela, la separación de Quito, posteriormente se llamaría Ecuador, y, eh, y, y ya empiezan a haber algunos esfuerzos individuales de gobernantes, básicamente en un periodo alternativo de ideas federales e ideas centralistas. ¿No? Bien, entonces es más como el gobernante que está, va a tratar de aplicar lo que ha entendido con su filosofía previa, que puede ser centralista o federalista. Bien. Pero a la larga, como es un trabajo individual, no es un trabajo corporativo del cuerpo de Cristo, ¿sí?, sino es un trabajo de ellos como individuos eruditos, ¿sí?, con algo de libertad dada, ¿sí?, por los mismos dominicos. Entonces ese esfuerzo individual se ve evidenciado después en ideas individuales de estos gobernantes, ¿sí? Y entonces tenemos acá, por ejemplo, a José Hilario López. José Hilario López es este primero que está acá, fue presidente de Colombia, pero él, a partir de entender la idea bíblica de la esclavitud, entonces, pues
enfatiza en el artículo primero de tercero de nuestra Constitución, y es la abolición gradual de la esclavitud. Recuerden cuando leímos la Constitución de Cúcuta, la religión cristiana, la práctica de la religión cristiana, la abolición progresiva de la esclavitud. Pero eso estaba allí en la Constitución, pero no se había hecho nada. ¿Por qué? Porque estas personas, económicamente, a algunos les convenía tener esclavos. Hasta que José Hilario López enfatiza en esta idea y logra la abolición de la esclavitud en Colombia. No le fue tan largo como a Wilberforce hacerlo en Inglaterra, ¿sí? Pero José Hilario López, de manera individual, ¿sí? Por el acceso que tienen a la palabra, pues toman esas banderas mientras fueron gobernantes. Es decir, dependíamos de la buena disciplina bíblica que tuviesen nuestros gobernantes. ¿Sí? Bien, pero ya fuesen centralistas o federalistas, ¿sí? Ambos tenían acceso a la palabra. Entonces la palabra no era una cuestión de polos opuestos, sino una cuestión de cómo podemos interpretarla o usarla, pero de acuerdo a nuestra filosofía de gobierno civil que teníamos, que ya veníamos con ella. Pero aún así, si nosotros tenemos una filosofía y nos enfrentamos a la palabra, aún así la palabra es luz y corta nuestras ideas paganas, ¿sí? En la medida que nosotros vamos entregándola porque la verdad bíblica nos hace rendir a la mentira que hemos creído. Bien, entonces tenemos a José Hilario López, ¿sí? Con la abolición de la esclavitud. Tenemos acá a un Tomás Cipriano de Mosquera, 3 veces presidente, y en honor a él, pues hay un municipio circundante a Bogotá que se llama Mosquera. Bien, y Tomás Cipriano de Mosquera, ¿qué entendió? Él entendió que el poder federal era más ventajoso porque daba una responsabilidad local respecto a la economía y era una ventaja por la gran diferenciación geográfica que tenemos en nuestras regiones. Bien, aunque sus motivos eran básicamente económicos, ¿sí? Pero estaba aplicando el principio bíblico de el ser federal, por lo tanto, luchó y fue una bandera de él en sus 3 periodos de gobierno, fue un gran líder para los federalistas y logró entonces hacer una constitución, la constitución de Río Negro, en 1863. Esta constitución de Río Negro, ¿sí? Amplía las aplicaciones, ¿sí? Sin dejar el espíritu de la Constitución de 1821. Pero ya es como, bueno, eso que dijimos en 1821 vamos a ponerlo de esta forma, pero haciendo un énfasis a la idea federal sobre la centralista. Bien, cosa de que la de 1821 era como un acuerdo ahí, un gana-gana y pierde-pierde para los dos. Esta constitución sí fue claramente federal, ¿sí? Donde se aprobó ya nuestra idea de lo que originalmente significaba la bandera y cómo el amarillo era lo más grande porque amábamos la federalidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Ya al tener una constitución claramente federal, pues entonces estas luchas a partir de los principios bíblicos individuales respecto a la federalización y al poder federal, que son correctas, pues empiezan a perder. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a usar al Estado y no a la fe y al esfuerzo individual y en unidad con unión con otros para propagar los principios correctos. ¿Bien? Y este uso del Estado, ¿sí? Va a generar que aquellos que no estuviesen de acuerdo con la idea federal, o sea, los centralistas, pues vayan a reaccionar. Básicamente, aquí hemos hablado de federalismo y de centralismo como dos ideas políticas de verdad son ideas políticas, pero lo que sucedía en el fondo era una idea religiosa. Aunque todos eran católicos, ¿sí? Era una idea de quitar el poder católico, ¿sí? En las otras áreas que no eran religiosas. ¿Sí? Esa era la idea que tenían los federalistas, ¿sí? ¿Y para qué? Para organizar la república en ese poder. Por ejemplo,
¿Por qué a los curas se les llama curas? ¿Mm? Los curas se les llama curas, ¿por qué? Porque eran los curadores, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un curador? Pues es el que da la tierra. Pero si tú eres el religioso y eres el que da la tierra, ¿le vas a dar la tierra al que no va a la misa y no a la limosna? No. ¿Mm? Pero, ¿por qué? Porque el ser curador no era o no es un diseño de la labor religiosa, es un diseño de la labor del gobierno civil. Pero entonces, ¿por qué empezamos con los curas? Porque cuando empezamos como nación ya los curas estaban en todas las regiones, ¿sí? Y aún no habíamos nombrado los funcionarios y hecho las curadurías en cada lugar. Entonces se le dio esa labor a los curas porque ellos ya tenían la estructura, ¿sí? Recordemos que nosotros desarrollamos esa estructura en esta, o sea, no nosotros, sino recibimos nosotros las consecuencias de la estructura desarrollada por Gonzalo Jiménez de Quesada, de poner un párroco en cada lugar. Por lo tanto, esos curas, pues ya estaban en los lugares y eran, pues entonces ya están, pues que ellos se encarguen de dar la tierra. ¿Mm? Pero de igual manera, pues se les dio más poder, un poder de gobierno, un poder político que priorizaba la idea centralista, porque la idea centralista era el control centralizado, y pues esa es la cosmovisión de la Iglesia Católica, el control centralizado desde el Vaticano. Entonces, ahora empieza la lucha entre los centralistas y los federalistas para tratar de poner el gobierno civil correctamente. Bien, entonces con esta constitución de 1863 de Tomás Cipriano de Mosquera, pues se logra en la letra un avance, pero la repercusión es la reacción de los centralistas, ¿sí? Y esta reacción de los centralistas ante el uso del Estado, ¿sí? Y no del razonamiento y no de razonar los principios de Dios para la conveniencia, porque si era conveniente que los curas no tuvieran esos poderes, ¿sí? Pero esa reacción y ese empleamiento de la ley sobre la razón o sobre la educación, porque es que el método de Dios no es la educación, ¿sí? El método de Dios es la educación porque dice, vaya y discipule a las naciones, ¿cómo? Enseñándoles a que guarden. Y enseñar a que otro guarde, eso se llama educación. Entonces, las intenciones eran buenas, las leyes y la letra de la Constitución de 1863 fue buena, pero la metodología para implementarla fue incorrecta. Entonces genera una idea, ¿sí? Y una idea de oposición y ay, se me olvidó la palabra en español. Ay, ¿cómo se dice? Eh, Cuando hay dos ideas políticas muy antagonistas. Em, entonces, generó estas ideas muy antagonistas, esta polarización. Generó una polarización causando, ¿sí? El inicio de unas ideas que se llamaron liberales y conservadoras. ¿Mm? Las ideas conservadoras era conservar el poder de la religión católica y las ideas liberales, liberarle el poder a la religión católica. No todo el poder, pero el poder gubernamental que tenían los curas. ¿Mm? Pero ambos seguían siendo católicos, tanto los liberales como los conservadores, ¿sí? Pero empezamos a tener esas ideas. Hasta entonces 20 años, esta generación del 63 al 86 eh, empieza, ¿te volviste liberal o te volviste conservador? Básicamente el dilema de esas dos ideas. ¿Mm? Y vemos entonces luego ejemplares como personajes como Rafael Núñez, conservador ultracatólico, autor del himno nacional. ¿Mm? 3 veces presidente, igual que también Tomás Cipriano Mosquera, pero en lugar de ser federalista era centralista. Y a la larga, pues triunfa esta idea conservadora haciendo una nueva constitución, que es la constitución de 1886. Bien. Eh, Aquí no estoy poniendo la constitución del 86 porque quiero que veamos las causas. Y la causa de lo que sucedió luego a finales de los 1800, pues fue
no la Constitución de Río Negro, sino cómo los federalistas usaron la Constitución de Río Negro. Eso a la larga derivó en esa Constitución del 86 en un centralismo que derivó ya en unas ideas en la siguiente generación de guerra. Y ya vino la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, ¿no? Entre liberales y conservadores. Entonces vamos a mirar un poquito estos datos, pero acá podemos tener estos pioneros. Esa Guerra de los 1000 días, pues es acabada por un general del ejército llamado Rafael Reyes, que posteriormente, en 1904, pues va a ser presidente de la nación. Bien, y acá tenemos a Núñez y acá tenemos a Reyes. Bien, bien. Rafael Reyes nace en Santa Rosa de Viterbo, pero eh, con una ventaja gigantesca, y es que en Boyacá era como el laboratorio de Colombia, porque Boyacá tiene una topografía montañosa de minifundio, donde los pueblos quedan cerca y no son pueblos muy grandes, ¿sí? Y las vías de comunicación son difíciles. Por lo tanto, un pueblo era liberal y el otro era conservador. Entonces Reyes pudo ver, ¿sí?, estas diferencias de pensamiento, que fue lo que le permitió luego lograr acabar la guerra y hacer su periodo presidencial en paz entre los liberales y los conservadores. Bien, se fue Dios providencialmente preparando a Reyes para eso. Bien, entonces vamos a mirar ahora un poquito más a detalle qué pasó acá. Bueno, esta es la historia de Diego Thompson, eso ya lo vimos. Pero veamos entonces un poquito expansión y erosión en este panorama del siglo XIX que les acabo de dar. Entonces, básicamente acá tenemos expansión de la libertad, ¿sí?, en la disolución de la Gran Colombia. Y uno dice, no, pero eso fue erosión. No, ¿sí? Porque es que no teníamos el autogobierno para sostener una unión política. Porque para sostener una unión política en el gobierno civil tenemos que tener autogobierno. Pero para tener autogobierno tenemos que tener la escritura, ¿sí?, la Biblia, y no la teníamos. El pueblo no la tenía, los dirigentes sí, pero el pueblo no, ¿sí? El mismo Diego Thompson vino, ¿sí?, e instituyó también los colegios lancasterianos. Básicamente los colegios lancasterianos era que a través de la Biblia, en las otras materias que no fuese religión, tratar de enseñar los principios de Dios. Pero no teníamos el autogobierno. Dios ya había pensado en Venezuela y en Ecuador, ¿bien? Y en Colombia y en Panamá y en Costa Rica, ¿bien? Nicaragua. Entonces, eh, pues se separan las provincias y de Venezuela, Cundinamarca y Quito, y que lo que era la República de Colombia, y, y entonces ahora sí se tiene lo que hoy es la República de Colombia. Entonces, a la larga fue expansión de la libertad porque Venezuela, que tiene una idea claramente federal, ¿sí?, y Quito, que tenía una idea claramente centralista, ¿sí? Y por eso usted va a Quito. ¿Y cuál es el plan turístico en Quito? Visitar las iglesias. ¿M? Ese es el plan turístico número uno. Usted pone Quito, turismo, visita de las iglesias católicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran súper centralistas católicos. ¿M? Bien, entonces, claro, Quito tenía toda la idea centralista, Venezuela toda la idea federalista y Cundinamarca estaba en la mitad, ¿sí? Trataba de quedar bien con los dos en lugar de enseñarles, ¿sí? Bien, entonces a la larga eso va a causar la separación, ¿bien? Esta separación entre ellos. Entonces, a la larga, pues cada uno formó una nación y pues seguimos siendo países hermanos, tenemos la misma bandera y debemos tratarnos así como países hermanos, entendiendo la individualidad de cada uno, ¿bien? Por eso lo que vemos en nuestra historia es que Nariño, Cauca, lo que está cerca a Quito, eh, cerca pues a lo que hoy es Ecuador, pues siempre han sido de esa idea centralista. En las guerras de independencia, Nariño era realista, no era criollo, no iba por la independencia, sino iba por los españoles, e igual Cauca, ¿no? Los indígenas se unen a los españoles, ¿sí?, para luchar contra los criollos, ¿bien? En el Cauca. Entonces, tienen esas ideas centralistas. Y pues vemos también que los padres fundadores de la libertad de nuestra nación, pues vinieron fue de Venezuela, ¿sí?
Entonces, no estoy diciendo que los venezolanos tuviesen todo correcto, pero sí tenían un poquito más de acceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos tuvieron más influencia por estar en el Caribe, porque Venezuela básicamente es un país caribe, ¿sí? Venezuela es un país costeño, ¿sí? Y esa influencia del Caribe con las posiciones de Francia y sobre todo de Estados Unidos, pues influenciaron más que a la Quito, que estaba mucho más lejos y más difícil de ser influenciada con los principios correctos. Bien, entonces eso genera la disolución de la Gran Colombia. Bien, también vemos allí que esto que había establecido la Constitución basado en la Constitución del Socorro, que se estableció en la Constitución de Cúcuta de la libertad en tributo indígena, se logró en 1831, ¿sí? Apenas después de que se separa Quito. ¿Por qué? Porque Quito era la parte más fuerte indígena que había. Es más, Quito reclamó Nariño y Cauca para ellos, ¿sí? Bien, pero ¿sí? Se hizo el límite por el accidente geográfico más notable, que era pues el río Rumichaca. Y ese río Rumichaca pues dio la frontera entre Colombia y Quito y Ecuador, ¿bien? Pero entonces se logró, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mantener dentro de Colombia a los de Nariño y a los de Cauca y no perder esas posiciones con Quito, entonces de una se aceleró y se concedió lo que decía la Constitución 10 años antes, pero que no se había implementado. Y es no que los indígenas no paguen impuestos. A hoy los indígenas siguen sin pagar impuestos, ¿sí? En Colombia. ¿Por qué? Porque es lógico que no paguen impuestos porque son de otras naciones, ¿sí? Bien, ellos no son de la nación Colombia, aunque tienen nacionalidad colombiana, ellos son de su nación primeramente antes de ser colombianos. Bien, pero desde allí entonces se presentó esta idea y entonces hubo expansión de la libertad para estas naciones indígenas. ¿M? También se garantizó la libertad ya como Colombia a través de las leyes. ¿Y esto cómo llegamos a ello? Por la separación de Venezuela, porque Venezuela estaba defendiendo la federalización, ¿sí? Pero en la ley, aunque la constitución, ¿sí? Tenía una estructura federal, tenía un alma centralista. Entonces no estaba bien especificado, la constitución de Cúcuta estoy hablando. Entonces, no estaba especificado bien. Y entonces, pues una de las causas es que no se especificaba bien la ley y por eso Venezuela se separa. Entonces ahora las leyes empiezan a ser más específicas para garantizar más la libertad. Y ahí hay expansión de la libertad. Se da la libertad de enseñanza en 1850. Esta libertad de enseñanza la logran los federalistas con Tomás Cipriano de Mosquera en uno de sus periodos. Entonces ahora, ¿por qué? Se puede enseñar, no necesariamente son los católicos los que enseñan, porque antes solo eran los curas los que enseñaban. Ahora una persona que no sea cura puede enseñar, ¿bien? No es una libertad religiosa, es una libertad de enseñanza, ¿sí? Que se logra. Bien, porque antes de 1850 todos los maestros debían ser los curas. Bien. Y empezamos a tener una idea de libertad económica a través del gran crecimiento del tabaco. ¿Sí? Ya llevamos un siglo de industria tabacalera cada vez más grande, cada vez más organizada y que empezó a desarrollar una estructura portuaria, ¿sí? Sobre todo en lo que es el puerto de Maracaibo. Bien. Y también el puerto de Santa Marta, pero mucho menor en Santa Marta que en Maracay. Entonces empezamos a tener una idea económica industrial hacia los 1850, habiendo un poquito de libertad para que los independientes, o sea, que no fuese el gobierno el que operase o tuviese que ser una empresa del gobierno, sino que los privados pudiesen operarla y también los extranjeros. Bien. Entonces, hay esta idea de libertad económica y empezamos ¿sí? Después de la separación de Venezuela y Quito, pues empezar a tratar de darle forma a nuestra nación. Y ahí vemos algo acerca de la expansión.
Veamos un poquitico acá, más expansión de la libertad. Entonces hablamos también la abolición de la esclavitud con em, José Hilario López, ¿sí? José Hilario López. Y ya en el 58, inicio de partidos políticos, ¿sí? Estos partidos centralistas y federalistas ya en la política oficialmente, ya como partidos, ya como ideas de pensamiento, con sus propias escuelas de pensamiento, se empieza a dar. Aún no era liberal y conservador, sino centralista y federalista. Bien. Este gobierno federal de Tomás Cipriano de Mosquera en 1855, eh, eh, pues empieza a hacer todo para producir la Constitución del 63. Es tal que le cambian el nombre a nuestra nación y pasamos de llamarnos República de Colombia a Estados Unidos de Colombia. Bien, por la idea federal. Luego del 63, empiezan a haber tensiones con los conservadores, como lo expliqué anteriormente, y pues hay pugnas y pullas, tire y aflojes, pero no hay hechos gigantes en expansión de la libertad. El siguiente hecho gigante fue eh, la separación de Panamá. ¿Mm? Panamá se separa en 1903 de Colombia y ahí hay expansión de la libertad para Panamá, pero también para Colombia. Uno diría, no, perdimos Panamá. Pero básicamente perdimos una tierra a la que nunca íbamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era difícil ir, ¿sí? Entonces, a la larga, fue libertad para Panamá, claro que sí, pero también para la obligación y responsabilidad de Colombia sobre esas tierras, porque el diseño geográfico no es que Panamá fuese de Colombia, porque Panamá pertenece, sí, a el continente de Norteamérica y Colombia al de Suramérica. ¿Ven? Entonces, el diseño geográfico no era ese, pero fue necesario, ¿sí? Que Panamá fuese incluido en la República de Colombia para que lograse su independencia 100 años, ¿sí? O sea, 80 años después, ¿sí? 80 años después, 4 generaciones después, tuvo que pasar en Panamá para que ellos pudiesen, sí, decir, y además una independencia no tanto hecha por ellos, sino pues también auspiciada por los Estados Unidos. En 1904, ya con el general Reyes, empezamos ya la idea de no peleemos más, empecemos a hacer industria y industrias agrícolas, ¿sí? General Reyes muy importante en la parte del tabaco también, pero también en una idea agrícola en, en Boyacá, porque él era de Boyacá. Y es el periodo donde se empieza a sembrar la cebada, el trigo y el maíz en Boyacá. Bien. Eh, de ahí viene que después, pues, las plantas de cebada para producir cerveza, pues, empiezan a estar en Boyacá y pues por eso es que Boyacá es el departamento que más cerveza consume per cápita en Colombia. Bien, entonces esa industrialización se dio en Boyacá. Lo lógico es que se diese en los llanos, pero no teníamos una vía clara, una carretera clara para los llanos, como si había una comunicación entre Boyacá y Bogotá. Bien, esa comunicación estaba antes de la independencia por el gobierno que había de en Tunja del vicegobernador general de las Indias. Bien, entonces ahí tenemos algunos principios como nación, ¿sí? Que tenemos em, y, y veamos ahora un poquito el caso de la independencia de Panamá. Bien, la independencia de Panamá realmente se da el 10 de noviembre de 1821. Ellos se independizan de España, pero no porque hicieron una guerra y le ganaron la guerra a los españoles. Hicieron una protesta, pero los españoles dijeron, después vamos a Panamá, dejémoslos y concentremos en Guayaquil. ¿Ven? Entonces los dejaron, Panamá no vivía mucha gente, era un sitio, un lugar inhóspito, con demasiado calor, demasiada humedad, no estaban confortables allí los españoles, ¿bien? Entonces lo dejaron, ¿bien? Pero Panamá, en orden de proteger ese abandono de los españoles y su supuesta independencia ante, ¿sí?
la posible invasión de Costa Rica o de, digamos, Centroamérica, ¿sí? Entonces se une a Colombia el 28 de noviembre, solo 18 días después, ¿sí? Se une a Colombia para buscar su protección. Entonces, ellos se independizaron por sí mismos y se unieron a Colombia, ¿sí? Nosotros no independizamos, los padres fundadores de Colombia no independizaron el territorio panameño, ¿sí? Lo que pasa es que su independencia fue básicamente una pérdida por W, porque no llegó el otro equipo, ¿sí? Eso fue lo que sucedió en Panamá. Después de 1821, Panamá tiene 17 intentos de separación de Colombia, porque el acuerdo inicial era, te protegemos, te cobramos impuestos, pero cuando te quieras ir, te puedes ir. Ese era el acuerdo inicial, pero Colombia no lo cumplió. Los panameños tienen 17 intentos de separación. 4 lo logran y declaran su independencia, pero después otra vez Colombia los domina. Bien, entonces, esta historia no la han contado. ¿Por qué? Porque es más fácil contar el imperialismo yanqui y los gringos se nos robaron Panamá. Y eso fue lo que nos enseñaron, pero no, no es correcto. Y recomiendo aquí el libro acerca de ello, de la separación de Panamá de Germán Arciniegas, sobre este tema con muy buena evidencia de lo que sucedió. Bien. Entonces, ellos se tratan de independizar, no pueden. Colombia ya no quiere dejar a Panamá. ¿Por qué? Porque es una posición estratégica en el Caribe. Pero recuerden que el desarrollo de Panamá no fue dado por el Caribe, sino en el Pacífico. La ciudad de Panamá queda en el Pacífico, no en el Caribe. La ciudad que queda en el Caribe es Colón, que es un puerto feo, un San Andresito grande. ¿Sí? Eso es Colón. ¿Sí? Pero la ciudad que tenía desarrollo era sobre el Pacífico. Entonces, Colombia quiere tener Panamá por una posición, ¿sí? Geográfica en el Caribe, pero estratégica en el Pacífico, teniendo tropa en Panamá, en la ciudad de Panamá. Bien, entonces Colombia no quiere. Después vienen las ideas del canal y Colombia contrata el canal con los franceses. Los franceses empiezan el canal, pero no pueden, se mueren muchos y se quiebra la empresa. La empresa queda botada. Los gringos empiezan a querer ese negocio, pero antes de aceptar el negocio, estudian por qué se morían tanto los franceses y por qué se moría tanta gente contratada para la obra del canal. Y encuentran que es por el agua aposada y por los mosquitos, es decir, de malaria se morían. Los gringos, que son prácticos, ordenan quitar todo aposamiento de agua y se disminuye la mortandad y creen entonces que pueden tomar la obra del canal, compran la quiebra francesa, pero a lo que se opone el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque los franceses tenían negocios de corrupción con los políticos colombianos. Y los gringos no iban a hacer eso. ¿Sí? No estoy diciendo que los gringos nunca lo hayan hecho, claro que son corruptos, ¿sí? Pero aquí no. ¿Por qué? Porque ese era precisamente un mecanismo de presión. ¿Sí? Entonces, sucede que debido a las negativas de Colombia de aprobar en el Congreso la continuación de las obras después de 2 periodos, 8 años esperaron los gringos y no se les aprobó, entonces deciden, pues tuvimos una guerra en la mitad de eso, entonces tampoco pudimos, pero se aprovecha esa guerra para empezar los Estados Unidos a vender la idea a los panameños de que declaren su independencia y ellos la reconocen. Panamá declaró su independencia a la 1:30 de la tarde. Una hora después, sin internet, ¿sí? Estados Unidos había ya expuesto un escrito de que
respaldaba la independencia de Panamá y que la iba a defender militarmente. Sin internet. ¿Cómo se enteran los Estados Unidos eso? Pues eso ya estaba hecho desde antes. ¿Por qué? Porque los panameños dijeron, bueno, si ustedes nos respaldan militarmente de los colombianos, entonces nosotros los dejamos hacer el canal, ¿sí? Sí, por 100 años. ¿Mm? Bien, y ustedes nos hacen el canal, usufructúan ese canal, nos pagan unos impuestos, ¿sí? Y vivimos. Ahora, recordemos que los panameños son más colombianos que centroamericanos y que caribeños, ¿sí? Es decir, los aborígenes eran caribeños, ¿sí? Bocas del Toro, ¿sí? Básicamente, pero realmente la población que había en Ciudad de Panamá era española y del interior, era colombiana. ¿Mm? Eh, entonces, y no era del Pacífico, era gente de más adentro, era gente de Bogotá, gente del Tolima, ¿sí? De Pereira, de esas partes, ¿sí? Entonces, esa era gente colombiana, o sea, los panameños hoy son 2,5 millones de personas que si miran su árbol genealógico tienen un colombiano por ahí atrás, ¿cierto? Eso es Panamá, pero ellos se independizan y los Estados Unidos los protege militarmente, Colombia no puede hacer nada, ¿sí? Y pierde Panamá una compensación ante eso, la recibe Rafael Núñez en su tercer periodo presidencial, ¿sí? De 32 millones de dólares por ello, ¿sí? Eh, y, y así pues se va a Panamá. Bien, pero esto sirvió para algo. Primero que nace Panamá como república, realmente pues se ordena geográficamente y Panamá sigue, es de Norteamérica. Dios ha puesto un tampón allí entre Colombia y Panamá, el tapón del Darién, porque son nuestros vecinos, pero no nos vemos con ellos. ¿Por qué? Porque es que son de otro continente. Pero esto hace que ya en 1904, con el control del gobierno de Reyes, empecemos a pensarnos ya como una nación como es, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque perder Panamá fue la evidencia, ¿sí? De los problemas políticos sin importar la afectación a la nación, ¿sí? Eso fue la evidencia, ¿sí? Entonces dijimos, no, hagámosle, ¿sí? Hagámosle, seamos una nación y eso es lo que vende Reyes y eso es lo que empieza a ser recibido. Bien, entonces Panamá se nos separa, se va, veamos entonces la siguiente. Y acá entonces tenemos las ideas de la erosión de la libertad. Vamos a ver aquí la erosión. No sé por qué no tengo acá el título, pero yo creo que se me descuadró. Permítame a ver, lo veo. Bien, aquí tenemos ideas de erosión de la libertad. Ay, sí, míralo, aquí está. Aquí, no, no tengo. Ajá. Entonces, veamos las ideas acá de la erosión de la libertad. Se me perdió el título porque acá viene erosión de la libertad, pero voy a volverlo a poner. En una Y, anterior decía erosión de la libertad, ¿sí? Oscar. De pronto sí. Ok, voy a tratar de tenerlo acá, a ver si, ay, sí, ahí estaba, ahí estaba, tienes toda la razón. Ok, entonces vamos a ir a esto y vamos a compartirlo acá. Entonces, vamos a mirarlo acá. Aquí ya, bueno, entonces vamos a mirarlo. Entonces, aquí ya lo logré compartir, creo. Vamos a mirar la erosión de la libertad que sucedió. Entonces, hay una guerra civil pro centralismo. ¿M? Esa guerra es detrás de bambalinas, patrocinada por la Iglesia Católica y liderada detrás de bambalinas por Rafael Núñez. Núñez entonces declara luego, cuando es presidente, la abolición de los demás partidos y declara un solo partido político, el Partido Conservador. Bien. Entonces, hace con ese solo partido político la Constitución de 1886. Estamos en erosión porque solo hay una forma de pensar en Colombia, ¿sí? Y entonces se hace el Consejo Nacional Constituyente y la Constitución de 1886, donde se declara Colombia un gobierno centralista. Hay una mayor importancia al Poder Ejecutivo y empezamos el régimen presidencialista en el que estamos hoy, ¿sí? Donde creemos que el presidente es más importante que el Congreso.
Y, eh, y empieza a haber control por la fuerza militar. Se acaba la libertad religiosa que había dado, ¿sí? Que había venido desde el inicio de la nación, declarando a Colombia un país católico consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y aunque no está en la ley, ¿sí? Se ventiló en los discursos de la Constitución de 1886 el que en cada sala de cada hogar en Colombia esté el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Porque Colombia había sido dedicada al, no se llama dedicada, ¿cómo se llaman los católicos? Consagrada, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, se firma el concordato, es obligatorio ser católico, ya no es una elección, eso católico es por obligación. Si quieres comprar o vender, tienes que presentar tu fe de bautismo. Si quieres tener un cargo, tienes que presentar tu fe de bautismo. Hay una tiranía católica. Bien, se acaba la libertad económica, se le da el uso de los activos a la Iglesia Católica. Bien, y el gobierno civil empieza a controlar la economía. En la siguiente generación, eso genera la guerra de los 1000 días. La tiranía conservadora católica va a generar la guerra de los 1000 días, el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores, ¿sí? Enfrentamiento que iban ganando los conservadores hasta la intromisión del general Reyes para acabar la guerra. Bien, bien, entonces ahora estamos consagrados al corazón de Jesús, solo se puede ser católico, hemos, sí, hecho erosión de la libertad de manera gigante. Entonces, después, pues Reyes quita la guerra, empieza a cambiar las ideas, sobre todo económicas, bien, en Boyacá y de Boyacá hacia el resto del país. Eh, pero pues tampoco podía hacer todo, tenía que tener a los católicos en el bolsillo, pero eso que genera también un gobierno liberal, una idea liberal cada vez más grande hacia un gobierno liberal en expansión, que luego eh, se va a, ahí están más las fechas, no me quedaron bien las fechas, los dos periodos de gobierno eh, de mm, de Alfonso López Pumarejo es 1934, 28 y 32, y luego 38, 42, algo así. 36, 40, algo así. Entonces, esa expansión liberal hace que luego se elija un gobierno liberal con Alfonso López Pumarejo. Aquí lo vemos, a Alfonso López, acá, Pumarejo. Y empieza a haber erosión de la libertad en este sentido y también expansión, ¿sí? Veamos dos cosas. Por ejemplo, estos gobiernos empiezan a hacer algunas reformas, ahora las vamos a ver, como por ejemplo tratar de esa industrialización que fuese no solo agrícola, ¿sí? O que agrícola pero a gran escala, eso lo hace López Pumarejo. Pero también se aprovecha, es un gobierno corrupto, es un gobierno con varios escándalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los liberales llevan 40 años sin poder, 30 años sin poder, entonces eso genera luego una reacción eh, conservadora a tratar de lograr el gobierno, que lo logran, ¿sí? Logran periodos conservadores, periodos liberales, pero a la larga logra que estos liberales, para poderse defender más y también atacar más a los conservadores, empiecen a unirse con las ideas comunistas. ¿Sí? Y eso genera que los jóvenes que venían después, liberales, fuesen enseñados en las ideas comunistas con su mayor expositor, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era el Chávez de esa época, ¿sí? Era un socialista que quería tomar las ideas rusas, las ideas marxistas, e implementarlas en Colombia, con un populista que decía que era por el pueblo, pero básicamente estaba financiado por Cuba. Bien, precisamente se logra
que Cuba y que las ideas no conservadoras, no católicas, sin Dios, empiecen a estar más presentes. Entonces el Partido Liberal, que era católico, deja de ser católico y se vuelve no creyente y se vuelve comunista. Bien, o digamos, no había todavía una idea socialista como tal, pero una idea sin Dios, una idea de las políticas comunistas. Bien, y eso termina en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y empieza la época que llamamos la violencia. ¿Qué es la violencia? Pues nosotros hemos vivido en violencia todo el tiempo, ¿sí? Pero la violencia es un periodo de anarquía donde se mataban a machete liberales y conservadores en todos los pueblos, principalmente en Boyacá. Entonces, la única forma para salir de la anarquía es la tiranía, entonces viene la dictadura de Rojas Pinilla, ¿sí? Donde hay varias cosas que suceden de expansión de la libertad, como la infraestructura, las carreteras, también corrupción, también asesinato de comunistas, ¿sí? El SIC, el Servicio de Inteligencia Colombiano, que luego fue el DAS, era el encargado de matar a los comunistas y botarlos al río Conveima, ahí cerca de Ibagué. Bueno, la mujer tiene derecho al voto y se hace y la televisión, infraestructura. Luego él renuncia y viene la Junta Militar que luego deciden entonces hacer lo que es el Frente Nacional, ¿sí? Y el Frente Nacional es, bueno, un periodo de los conservadores, un periodo de los liberales y así, o sea, vamos a repartirnos esta bolsa de dinero entre los dos y básicamente es, hagamos corrupción sin que sea un problema ser corruptos y empieza entonces Alberto Lleras, ¿sí? Y luego Guillermo León Valencia, ¿no? Ahí los vemos a los dos, bueno, ahí vemos a Alberto Lleras y luego inicia con Alberto Lleras y el Frente Nacional se acaba con Misael Pastrana, ¿bien? Misael Pastrana Borrero, el último gobernante del acuerdo del Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional se decae por sí mismo ante el fraude de las elecciones de 1970 que eligen a Pastrana haciéndole fraude a Rojas Pinilla, que se presentó a las elecciones y ganó las elecciones, pero le hicieron fraude y los liberales aceptaron el fraude y dejaron a Pastrana de presidente, pero ya esas elecciones eran libres, ya no eran parte del Frente Nacional, pero a la larga fueron Frente Nacional por el fraude que se hizo. Bien, entonces ya estamos en los 70s. ¿Qué tenemos luego? Empieza, ¿sí? Entonces tenemos allí que ha habido una idea de erosión, de expansión, pero también de erosión de la libertad en el siglo XX. Porque eso que viene luego está fundamentado es en esto. La erosión de la libertad que hubo en el siglo XX, ¿sí? Fue que estos, ¿sí? Que no estuvieron contentos con la idea del poder católico que le dio la Constitución de 1886, una generación después empieza la guerrilla en Colombia con el Quintín Lame, empieza las masacres de las bananeras, que no es como lo narra el pagano socialista García Márquez en su libro La Hojarasca, sino que básicamente fue un asesinato de comunistas a sindicalistas, ¿sí? Los comunistas mataron a los sindicalistas. Bien, no, obviamente con venia del gobierno, pero no por acción ni planeación del gobierno. Bien, como lo dijo García Márquez, sin evidencias. Bien, luego viene el periodo el hecho de la guerra del Perú, donde perdemos las posiciones del Amazonas y nos queda solo Leticia. Y con López Pumarejo se inicia el sindicalismo, ¿sí? Em, la dictadura de Rojas Pinilla pues también trae erosión de la libertad y después del robo, después del Frente Nacional, como ya las demás formas de pensar no tenían acceso al gobierno, pues empiezan a tomar las armas y entonces empieza la guerrilla, ¿sí? Las guerrillas, y con el fraude de 1970, entonces se empieza a crear otra guerrilla, que es el M-19, a través de la Alianza Nacional Popular, la ANAP. Bien, luego empiezan a haber guerras contra estas guerrillas y entonces
ya es un periodo de bastante el Frente Nacional dejó una idea de corrupta en Colombia, sobre todo en la costa Caribe, donde empieza a haber la época marimbera, la época de las esmeraldas en Boyacá, donde hay corrupción, matanzas, la marihuana, todas estas cosas, y luego la cocaína, y empieza el tema del narcoterrorismo en los 80 y el paramilitarismo en los 90, haciendo guerra contra las guerrillas, contra los grupos secuestradores y con una corrupción campante y creciente, gracias al Frente Nacional y también pues desde el gobierno liberal después de Reyes. Bien, entonces aquí vemos también erosión. Entonces, toda esta erosión, ¿sí? Va a dar en lo que pasa después, toda esta guerra contra el comunismo, contra las guerrillas, toda esta narcoterrorismo. Pero luego de ello, entonces empezamos a tener expansión de la libertad con la Constitución de 1991. Se recupera la libertad de culto, ¿bien? También esa Constitución hace erosión, pero sobre todo esa Constitución tiene un sentido del individuo, de proteger al individuo y sus derechos fundamentales. Tenemos la acción de tutela, ¿sí? La legalización del voto en blanco, ¿sí? El control ciudadano, ¿sí? La pluralidad de partidos políticos. Esto fue bueno y malo, ¿por qué? Porque es bueno que ya no solo estuviera liberal y conservador, sino cualquier partido, pero también los requisitos para ser un partido fueron muy fáciles y se convirtieron en empresas o electorales y llegamos a tener muchos partidos, ¿no? Bien, hay partidos muchos, entre esos como Oxígeno, que básicamente fue una idea política de la moda, ¿no? Bien, entonces también estos narcos, debido a la guerra que hubo, entonces quisieron comprar a los gobernantes, a los medios militares, a tal nivel que pues llegaron a lo que fue el proceso 8000 y la corrupción del gobierno por los narcos. Eh, una reacción a eso fue mayor capacidad de guerra contra las guerrillas y contra los narcos, y fue lo que fue el proceso del Plan Colombia, liderado por Andrés Pastrana, que se la pasó viajando consiguiendo recursos y pues se fortaleció Colombia. Se hicieron negociaciones con las FARC, a los cuales lo dejaron plantado, y las FARC extendió el territorio. Básicamente, el escenario perfecto, con unas FARC más fortalecidas, extendiendo su territorio con más armas, pero también el ejército con más armas. ¿Para qué? Para una, sí, ahora persecución de la guerrilla. Pero aquí ya llegan los 2000 y en los 2000 hay un cambio. ¿Por qué? Porque al final del siglo lo que vemos es cuáles ideas de este siglo predominaron o triunfaron y fueron las ideas de con Dios, ¿sí? Porque el comunismo cayó. Entonces, la gente empieza a decir, bueno, yo voy a seguir estas ideas, yo voy a seguir estas otras ideas, y lo que hay una restauración de la libertad interna en poder seguir las ideas de Dios, pero para los paganos una polarización. Bien, entonces empieza el gobierno Uribe persiguiendo a los criminales, derrota a las FARC, ¿sí? Eh, haciendo la, eh, no ajusticiando la parapolítica, ofreciendo la ley de justicia y paz para los parapolíticos y también pues para muchos que se colaron allí, donde iban a pagar penas no mayores a 8 años de prisión. Bien. Luego viene la FARC política que no se juzga, ¿sí? ¿Por qué? Por la idea de la reelección de Uribe, prefiere no juzgar la FARC política para que le apoyen su idea de su reelección. Y vemos el caso de la GIS política, por ejemplo, y pues la corrupción también del gobierno Uribe. Acá vemos ejemplos, pues las zonas francas, como sus hijos pues empezaron a ser dueños de los lotes donde se iban a construir las zonas francas. Qué casualidad, ¿no? Entonces, vemos pues esa corrupción campante también, creciente, pero también pues una idea económica mayor por la persecución a los criminales. Bien, entonces se empieza a forjar una idea de un acuerdo de paz por la guerrilla disminuida. La guerrilla estaba disminuida, había recibido muchos golpes. ¿Por qué? Porque esa expansión que logró en el gobierno Pastrana
fue muy rápida. Entonces empezaron a estar en muchos territorios, pero muy lejos unos de otros. Quedaron muy solos y fueron fácilmente carne de cañón del ejército. Esta idea de hacer un acuerdo de paz con la guerrilla disminuida, entonces es la idea de la elección de Santos después de Uribe y cómo Santos la traiciona y fortalece a la guerrilla. Bien, bien. Y luego tenemos entonces erosión. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz básicamente es el lavado de activos más grande de la historia. ¿Sí? Hay una corrupción también campante, mucho más alta en el gobierno Santos que en el gobierno Uribe. Eh, y Y también empiezan entonces a haber alternativas, ¿sí? Nuevamente, en partidos, a tercerías, digamos, ni uribistas ni santistas, y empezó a haber como protagonistas, pues la idea de los cristianos con el partido Colombia Justa Libres, que es una unión entre partidos libres que ya existía desde los 90, con un nuevo partido o con una unión de pastores que no quisieron unirse a libres, sino tener el poder, entonces hicieron Colombia Justa, y al verse sin la posibilidad de los votos cristianos, pues los de libres se unen a Colombia Justa y forman Colombia Justa Libres, pero a la larga terminan en la misma corrupción de todos, robándose el dinero del gobierno y repartiéndoselo entre ellos. Bien, sobre todo, pues los cuatro directores, ¿sí? No, los tres directores y el veedor. Bien, entonces, luego viene el gobierno Duque, donde él acuerda la entrega del país al socialismo con el globalismo y, y pues le viene la pandemia, que pues fue algo que pues era parte del acuerdo, pero que le consumió mucho tiempo. Y empezamos luego a tener la experiencia del socialismo chabacano, o sea, un socialismo chabacano así como chavista, que es el que tenemos con el progresismo de Petro, donde hay impunidad a la maldad. Ahora los malos son gestores de paz, gobiernan las mafias y los bandidos y aún hay más corrupción. Bien, y en eso estamos. Bien, entonces, todo esto que vemos es resultado de, ¿sí? Cómo, ¿sí? Hemos tenido como unas ideas polarizantes con una ausencia, ¿sí? De los principios bíblicos. Como empezamos correctamente con los principios bíblicos y desde que los perdimos, hemos estado yendo de un lado para otro. Bien, hemos recuperado algunas cosas, hemos perdido otras. Y hoy estamos en el socialismo chabacano y ¿cuánto necesitaremos? ¿Cuánto socialismo necesitaremos para empezar a clamar a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos años de socialismo necesitamos? Cuba lleva 70 y no ha empezado. ¿Mm? Y clamar no me refiero a orar, ¿sí? Clamar es diferente a orar, ¿sí? ¿Y cuánto tardaremos en empezar a hacer las acciones correctas después de que clamemos? ¿Bien? Entonces, en eso estamos, ¿sí? Yo creo que todos estamos esperando que este gobierno entregue el poder, pero como van las cosas, está difícil, ¿bien? Pero pues como también Dios trabaja con individuos, este presidente es demasiado vago, ¿sí? Es muy vago, entonces de pronto pues esa vagancia juega en contra de él y a favor de nosotros. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a ahí vimos un panorama, vamos a pasar unos 10 minuticos de preguntas. Yo sé que pueden haber preguntas, porque vimos una época de la historia, pero aquí de manera providencial lo que vemos es que aún en medio de la ignorancia hay algunos pioneros que sí luchan. Bien, creo que la Constitución de 1991 fue algo muy importante. Tuve el privilegio de ser parte de la Constitución de 1991 como representante estudiantil de los colegios de la Nación ante la Movimiento Séptima Papeleta. Y estuve trabajando allá con Fernando Carrillo y con todos ellos en la Universidad Javeriana durante sí, unos 8 meses. Bien, estaba en mi grado 11 y pues básicamente no fui casi a estudiar 11 al colegio por estar en esas reuniones, ¿sí? Y me pasaron el grado 11, pero pues fue una ilusión, fue un tiempo. También ahí trabajé con Juan Manuel Galán, que era un peladito y pues por eso hablábamos aquí con el hermano Jesús que está aquí presente, que yo conozco a esos grandes, a ese Juan Manuel desde que era un niño, un jovencito de 14 años, ¿sí?
de 13 años y sé que son unos corruptos completos. Bien, entonces en eso estamos. Bien, entonces vamos a mirar preguntas. Bien, entonces voy a ver por el chat. eh, Bien, aquí hay una, bueno, las diapositivas se las voy a pasar. Yo todavía les debo a los de historia general, no las he hecho, pero bueno, esta semana yo estoy saliendo de la escuela MPN y yo creo que me siento y se las pongo tanto al grupo anterior como a este. Bien, ¿cuál es la verdadera historia de Uribe? Uribe, pues Álvaro Uribe básicamente es una persona ganadera que tiene familiares con nexos con el narcotráfico y que se casa con una mujer muy rica, que es em, Lina Moreno, ¿sí? Hija heredera del Imperio Moreno, de industriales de Antioquia, y que pues la FARC le mata a su papá y que pues empieza a hacer un camino en el Partido Liberal, en el movimiento de Ernesto Samper, y que pues empieza a hacer plata con su política como director de la aeronáutica después antes de Cala, y pues da muchas licencias de pistas a los narcos y pues se enriquece por eso. Luego viene Cala en la aeronáutica y ordena la cosa. Y luego, pues empieza en el movimiento de Samper, luego se desmarca de ese movimiento y básicamente, pues llega con un 1% a su campaña política, pero debido a la presión y a la desilusión del país con la mala acción de la guerrilla al dejar plantado a Pastrana, entonces, pues la gente dice, vamos, apoyen a Uribe porque le va a cascar a la guerrilla y también porque la gente no podía salir de sus casas, de las ciudades, por todo lo que pasaba con la guerrilla. Pero acá voy a aclarar una cosa y es que no fue Uribe el que quitó las pescas milagrosas, fue Pastrana, ¿sí? Pastrana en su último año fue el que hizo las primeras caravanas para quitar las pescas milagrosas, pero Pastrana después, o sea, estaba tan desgastado políticamente que así sí era todo bien, sí, y no estoy defendiendo a Pastrana porque también es corrupto, sí, pues, no generó fama, que sí tomó esa fama Uribe, ¿no? Y entonces ya aquí, pues hace un gobierno persiguiendo a la guerrilla, que es bueno, aumentando la economía, que es bueno, pero también, pues con corrupción eh, y con una idea mesiánica o digamos más caudillista, y que lo sigue el país. Uribe no es tan inteligente, no es una persona tan inteligente y la evidencia es que, pues mire, confío en Santos, ¿sí? Que Santos tampoco es que es una persona brillante, ¿sí? Pero logró aglutinar el poder popular, es decir, es un político carismático, ¿bien? Lo que le falta, por ejemplo, a nuestro alcalde, si nuestro alcalde fuera un político carismático, hubiera entrado y hubiera cambiado el pico y placa y ya, todo el mundo estaría feliz, ¿sí? En Bogotá. Pero no, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta eso, y eso es lo que tiene Uribe. Entonces se gana la gente y la gente entonces no razona más, se casa con él y no razona, pero pues, sí, hubo varios, los falsos positivos, no fue culpa de Uribe, ¿sí? Ni siquiera de Santos, pero sí, pues esa ley de premiar por matar guerrilleros, pues hizo que los corruptos dentro de el ejército, pues mataran gente que no era guerrillera y la presentaran como guerrillero. Nunca fue una política de Estado, ¿sí? Ni siquiera una política del Ministerio de Defensa, ¿bien? Pero pues sí faltó controlar bien que esos que se presentaran, que se evidenciara que fuesen guerrilleros, ¿no? ¿Sí? Y hubo como un crecimiento de la espuma por las victorias contra la guerrilla y ahí sí faltó una labor ejecutiva del ministerio, que eso es una labor del ministerio y pues también de la presidencia, ¿bien? Bien, veamos la siguiente. ¿Los límites o fronteras fueron determinados por acuerdos o por guerras o por ambas? ¿Cómo se respetan las fronteras? Ok, de las fronteras de la nación,
Bien, por acuerdos, nosotros logramos hacer varios acuerdos, eh, inclusive los de Centroamérica se hicieron mucho antes, o sea, apenas empezamos como nación, lo que es Nicaragua, las Islas del Maíz, San Andrés, todo eso, nosotros, o sea, las costas eran nuestras, la costa de Mosquitos. Colombia empezaba en el Cabo, gracias a Dios, en Nicaragua, y esa costa se le dio a Nicaragua, la costa de los Mosquitos. Pero nos quedamos con las Islas del Maíz, con el mar y con San Andrés. Después, en el problema de Panamá y en la guerra, antes de las guerras, o sea, cuando iniciamos la guerra de los 1000 días, entonces se le dio a Nicaragua las Islas del Maíz y pues ahora con el gobierno de Santos se les dio el mar. Bien, entonces sí hubo acuerdos y se mantuvieron y se respetaron. Digamos, Colombia ha tenido un liderazgo diplomático en la América Latina que es representativo. Sí, o sea, nosotros hemos tenido ese liderazgo y no hemos tenido tantos problemas limítrofes. Eh, el único realmente problema limítrofe que tenemos en delimitación de fronteras, pues es Nicaragua siendo garosa, digamos, y pues el problema de los monjes, que pues nos quitamos la soberanía nosotros mismos, o sea, los perdimos, igual que con la guerra del Perú, que pues perdimos la guerra por W, es decir, no mandamos el ejército, ¿bien? Entonces, digamos, aunque tenemos acuerdos, pues también las fronteras que tenemos es no porque las ganamos, sino porque las perdemos. Por eso el mapa de Colombia es como una galleta mordida por los diferentes lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos perdido territorio todo el tiempo. Bien, ¿cuál fue el error de Colombia Justa Libres? Pues básicamente que se hizo política antes de saber gobierno y que los directores actuaron como el partido como si fuera su propia iglesia y no un partido político y se repartieron la plata. Bien, bien. Entonces, la plata que da el gobierno, ¿no? El gobierno le da dinero a los partidos, ¿no? Y también un dinero por los votos, ¿bien? Bien, en 1930 llega al poder Enrique Olaya Herrera y en eso, sí, es que no sé por qué no me salió en esta, tenía las de esas o no sé qué pasó, porque también están descuadradas las fotos en ese mismo slide. Entonces, sí, gracias acá Freddy por la precisión. Entonces estaba Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, ambos liberales, ¿sí? Y entonces viene, viene este ascenso. Olaya Herrera era una persona muy brillante, era muy brillante, el ingeniero, o sea, diseñador, tenía clara las ideas. Vemos su protagonismo en el desarrollo de la aeronáutica acá en Colombia. Tenía claras cosas, pero le faltaba, o sea, no era político, sí, era técnico. Bien, mientras que López Pumarejo sí lo era. Y es correcto, Gaitán denuncia, pero denuncia al gobierno como si fuese el responsable, pero hoy sabemos que no, que fueron los comunistas matando a los sindicalistas, ¿sí? O sea, básicamente lo mismo que le pasó al MOIR con las FARC matando al MOIR, que acá está pues el hermano Jesús, directivo del MOIR. Freddy, Entonces, sí, y el hermano Frey también, ¿no? Que básicamente fue lo mismo que pasó en las bananeras, ¿no? Bien. Entonces, veamos acá en la historia periodística habría qué herramientas providenciales ha usado Dios. Por ejemplo, el desarrollo de las comunicaciones, tecnología, la artes. mano. Bien, entonces, estoy viendo primero las del chat y luego vamos a mirar las otras. Bien, hay varias. Yo creo que providencialmente nosotros, a pesar de nuestras peleas, hemos tenido dos cosas para mí muy importantes, y esto es personal. Y lo primero es que ante tanta diferencia política, a la larga hemos tenido una estabilidad política. ¿Por qué? Porque nuestras regiones son tan diferentes, ¿sí? Que las ideas políticas son diferentes, ¿sí? Entonces peleamos, pero no logramos matar uno al otro, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos mantenemos, ¿sí? Ahí peleando, pero nos mantenemos, ¿sí? Nosotros solo hemos tenido, ¿sí? 5 años de dictadura, ¿sí? No hemos tenido gobiernos represores, sí ha habido represión, sí ha habido, pero no como en otras naciones, ¿sí? Entonces yo creo que providencialmente Dios ha usado esa geografía para que podamos tener una idea de gobierno civil más estable. ¿Por qué? Porque se necesitaba un país que empezara
y la república se sostuviese a trancas y mochas. ¿Sí? Nosotros no hemos sostenido la república porque tengamos los principios bíblicos. ¿Sí? Hemos sostenido la república porque pensamos diferente, pero no tenemos la fuerza para ganarle a todos los 5 que piensan diferente. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido. Entonces yo creo que ahí hay una providencia respecto a eso. Otro tipo de providencia es que la guerra que ha habido, ¿sí? Las guerras que hemos tenido, Colombia nunca ha sido buen guerrero. O sea, nosotros no somos buenos en la guerra, pero somos buenos militares y buenos malandros. ¿Sí? Somos buenos malandros y buenos militares, pero no somos buenos en la guerra. Sí, Colombia todas las guerras las ha perdido. La guerra de los 1000 días se perdió fue por W, o sea, los conservadores iban ganando, ¿sí? Pero se perdió fue porque ya era tanto el desgaste que Reyes dijo, ya sabe qué, paremos esto, ¿sí? Y los conservadores dijeron que sí. Entonces, la guerra con el Perú se perdió por no mandar el ejército, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que, aunque vivamos en una idea de violencia, eh, eh, no logremos, o sea, no elijamos gobiernos apoyados por los militares, ¿sí? Cosa que ha pasado en otros países, ¿sí? Lo que tiene a Chávez arriba es que tiene a los militares corruptos, pues a todos los militares ahí comiendo. Bien, pero acá no ha sucedido eso, ¿sí? Acá cuando los militares tuvieron el poder, lo entregaron voluntariamente, ¿sí? Porque la hija del presidente se portó mal en una plaza de toros, ¿sí? Entonces el hombre renunció, ¿sí? Luego le robamos las elecciones a los militares y los militares no hicieron nada. ¿Mm? Lo que hicieron fue los estudiantes que estaban, ¿sí? Oponiéndose al Frente Nacional, hicieron la guerrilla del M-19, pero los militares no hicieron nada. ¿Mm? Después de que le hicimos un fraude. Entonces, eso ha hecho también que aún aquí se respeten a los militares. Lastimosamente este gobierno ha bajado el respeto a los militares grandemente porque tenemos los 2 directores del ejército y la policía, pues muy mal, el director del ejército pues es un homosexual muy conocido en el país y pues ha dejado muy mal a las fuerzas militares. Entonces aquí ya empezó a bajar el tema militar y eso es malo, o sea, bajar el respeto a los militares, eso es malo, ¿por qué? Porque cuando ellos se estén hundiendo van a coger las armas y pueden coger el poder, ¿sí? Y entonces yo pienso que pues provincialmente hemos tenido como esas ideas de gobierno y que el poder militar ha sido respetado. Acá ser militar es ser inteligente, no es ser bruto, ¿sí? Entonces, no es como en Venezuela o, ¿sí? O en Argentina, ¿sí? O en Chile mismo, ¿sí? Que son cosas en Bolivia, bien de corrupción, bien de politiquería. No, aquí el uniforme pesa. Obviamente no estoy diciendo que los militares han sido inocentes, no, claro, se hicieron los de la vista gorda con el paramilitarismo y la matanza de los de la UP, claro, sí, correcto. Entonces tenemos que verlo, pero a la larga en grandes ideas hemos tenido esa providencia de que los militares acá no han tenido un protagonismo político muy grande. Bien, bien. Aquí Diana dice principales para explorar erosión expansión para niños. Bien, eh, el, para niños es importante en la historia respecto a expansión y erosión, ¿sí? Cualquier hecho que encuentres de expansión o erosión, porque hay mucho, eso es lo que nos pasamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? Que se base en el principio. Tú primero tienes que enseñar el principio y mira, aquí hubo expansión por esto y hubo erosión por esto, porque nosotros no tenemos, como no nos basamos en la Biblia, lo que tenemos es pioneros, esfuerzos individuales de gente. Entonces sirve mucho el estudio de los individuos claves, ¿sí? Yo creo que los cuadros de individuos claves de razonamiento de educación prudencial sirven mucho para nuestra historia porque no, ni siquiera los partidos han sido fuertes, sino es más gente, más del esfuerzo personal y de los que se le unen a esas personas. Entonces, los cuadros de individuo clave creo que van a ser muy importantes para ellos. Si quieres, me escribes y yo te mando ahí los cuadros y de pronto algún día hacemos alguna enseñanza de cómo usarlos. Bien, bien. ¿Cuál es la función de la iglesia frente a transformar la nación, más aún cuando el socialismo nos está dominando? Bueno, la función de la iglesia es enseñar la verdad a partir de las escrituras para formar la conciencia. Entonces tenemos que enseñar qué es gobierno. Tenemos que enseñar nuestra historia a partir de la escritura, qué dice la Biblia en cada cosa, ¿no? Lastimosamente hemos bajado. Antes de la pandemia tú ves que habían seminarios en las iglesias y ahora muy pocos. La gente cristiana está muy cómoda con
con ir a la iglesia el domingo y ya, y que no lo molesten más. Los pastores están miedosos porque si los molestan más la gente no vuelve, y como pasaron hambre con la pandemia, entonces, no, mejor, porque creen que el dinero es para su sostenimiento y no para la extensión del reino. Entonces, mejor no hagamos nada, mejor no digamos un seminario de gobierno porque es que la gente se puede delitar, entonces mejor no hagamos nada. Entonces, hemos perdido cada vez más esta idea. Yo rescato el esfuerzo que hace Sara Ayala con este espacio para poder enseñar esto. Bien. Eh, Sería mejor inclusive presencial, ¿sí? Pero yo sé que este presencial es local, pero si no tenemos ni siquiera la gente local para organizarlo presencial, ¿sí? Pues bueno, hagámoslo online porque llegamos a todos los lugares, pero qué bueno que también podamos hacer cosas locales y presenciales, ¿bien? Bien, más Yo nombres de los pedí la pioneros, palabra. ¿bien? Entonces, más nombres de los pioneros, wow, hay varios. Yo acá hice un panorama, pero por ejemplo, podemos clasificar los pioneros en las áreas de la nación, en las esferas de la sociedad, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la historia que vamos a encontrar es la historia pagana, no es la historia providencial. ¿Sí? Por eso, un ejemplo de eso es los que tenemos en nuestros billetes. Todos nuestros billetes nuevos son unos malandros. No hay ninguno que sea digno de imitar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, podemos analizarlos y ver lo malo que tenían, pero pues es mejor ver dentro de esas mismas áreas buenos, pero, o sea, gente que trató de hacer las cosas, ¿sí? Y siempre ha habido una que otra persona, digamos, en diferentes áreas y no que tenga todo claro. Hay cosas que tienen claras y cosas que no. Si me pusieran a mí a escoger, de pronto alguien que la tuvo clara últimamente, de pronto Álvaro Gómez Hurtado, una persona que la tuvo clara, pero pésimo político, pero la tenía clara, o sea, todo lo que digo era verdad. De pronto más para acá podríamos tener algunos ministros de economía, algunos, pero muy pocos, ¿sí? Y ya, de resto no veo muchos, ¿sí? Ya no tenemos unos embajadores y unos cancilleres tan importantes como Augusto Ramírez Ocampo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hemos perdido calidad, ¿sí? En la política y en los personajes, ¿bien? Pero siempre hay ¿En alguien, la siempre nevera? hay gente, entonces es hacer una reinvestigación, ¿bien? La Vamos entonces con mesa. ya aquí la sala, ya nos pasamos, pero ahorita los que requieran salir pueden salir y no sé si aquí Sara tiene, Sara es la que tiene la mano levantada. Entonces sigue, Sara. No, Yo démosle pe- paso a Jesús, Oscar, démosle Hermano paso a Jesús, Jesús. siga, sí, señor. es que yo quería decir tres cosas sobre esto. Ujú. No entiendo, porque dice que la masacre de las bananeras fue comunista con socialista por dos razones. Ajá. Yo, en mi época izquierdista, me tocó el cincuentenario de la masacre de las bananeras y mi labor fue levantar un bananero con un mochete que está en la plaza de Ciénaga y me tocó recorrer toda la zona bananera en el Magdalena, Algarrobo, Ciénaga, eh, Aracataca, Fundación, bueno, toda la zona bananera. Y me tocó hacer como las vivencias de quienes participaron en la batalla bananera. Y bueno, por supuesto que esta es una versión, yo estaba en la izquierda, yo era el Boir, etcétera, pero fue el general Cortés Vargas el que da la orden de disparar contra los obreros en la plaza de Ciénaga. Entonces no Ujú. entiendo por qué hice Pero eso. ahí hay dos cosas. Sí, la masacre de la bananera no fue la masacre de Ciénaga. Sí, la masacre de las bananeras sí, fue después. Pero lo que No, tenemos en la masacre de la bananera son hechos orales. Gente que dice, pero sí, no estoy diciendo que el ejército no estuviera al tanto, claro. El ejército se hacía el de la vista gorda, usaba a los dos por los dos lados, ¿sí? Pero sí el ejército tenía labores de controlar el orden, ¿sí?
pero no había una organización así como el SIC o como en la época de Rojas Pinilla, que sí hubo una matanza selectiva, ¿sí? Pero lo que hay es, no, es que lo que pasó fue tal, 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 pero la evidencia que se tiene, ¿sí? Escrita, digamos, son listas e intenciones, ¿sí? De las facciones comunistas desde la Sierra Nevada. Eso es lo que se tiene, ¿sí? Como evidencia escrita. De ahí para allá es, no, que fue, que fue, que fue, que fue, que. Entonces yo pienso que lo que hizo Gabriel García Márquez es, a través de un libro, dar una versión de lo que la gente decía, pero eso se convirtió como si fuera la verdad. Entonces tendríamos que entrar a analizar. Es claro lo que pasó en Ciénaga, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero no digamos, o sea, a lo que me refiero es que como lo presenta García Márquez, es que había todo un plan, ¿sí? O sea, todo estaba planeado desde antes por el gobierno para matar a todos los Es sindicalistas. que quien hace ¿Sí? famosa lo que pasó en Ciénaga Ujú. es Jorge Eliezer Gaitán con un Claro, al debate que denunciarlo. hace en el Ujú, Congreso de la República. ujú, Bueno, ujú, pero ujú. esa es una opinión. Sí, hay un Dos, último libro de Enrique Serrano sobre ese tema. Sí, es bueno leerlo porque él presenta la evidencia escrita, ¿no? Ahora, la evidencia escrita, Enrique pues es Serrano, más el periodista. fehaciente, el filósofo periodista, sí. El presenta la evidencia escrita, no es fehaciente ni contundente, pero sí es más lógica que lo que se decía, ¿no? En este tema, pues sí el ejército está involucrado, o sea, no digo que el ejército no estaba, pero a lo que me refiero es que no es como Márquez decía que estaba todo organizado, como sí pasó con el SIC. O sea, sí Rojas Pinilla sí mató gente comunista sistemáticamente, ¿sí? Y en los llanos Pero es que en y en esa el todo. época no había comunistas en la Sierra Nevada. Sí, había como organizaciones campesinas, ¿sí? En el Magdalena, todavía no había ni siquiera tanta corrupción política No como había ahora, ¿no? nacido el Partido Comunista que nace en 1903. Bueno, pero yo no voy a. Yo lo que quiero Sí, usar. Bueno, a mí me esa es tocó. una. Ujú. A mí me tocó por fuerza de las circunstancias. Yo viví en el Magdalena unos años y los años que viví en el Magdalena me tocó ir de pueblo a pueblo dando las charlas sobre la masacre y tomando las vivencias de la gente que participó en la batalla. Entonces, no Sí. sé. Lo Ahí todavía hay segundo, que entrar a analizar un poquito, pero a lo que me refiero más es que no era como Márquez la dice en su libro, ¿sí? Hay que analizarlo más, ¿sí? Y pues ahí toca entrar a analizar todas las áreas, ¿no? Pero lo que Márquez dijo se convirtió en verdad y eso no es la verdad, ¿sí? Hay que entrar a analizar bien qué bueno, lo pasaba allí. segundo es sobre la organización guerrillera. Arranca en 1964. Las FARC, antes de ser FARC, eran las guerrillas liberales, que eran las guerrillas liberales de autodefensa. En los años 60 triunfa Fidel Castro en Cuba y se da un auge del movimiento revolucionario en todos los países de América Latina, incluido Colombia, fruto de ese auge, no solamente el ELN, fruto de ese auge nace el movimiento obrero estudiantil MOEC, que de ahí nace el MOIR, nace el Ejército de Liberación, el Partido Comunista ve que no se puede quedar sin guerrilla y esa guerrilla liberal la transforma en FARC, pero nace más como fruto del auge revolucionario en toda De América, mayo del que en toda 68, América sí. hubo guerrillas, Sí. fruto de la equivocación de Fidel, que dijo que para triunfar en un país solo bastaba 12 hombres testicularmente fuertes que cogieran un fusil y se fueran para el monte. Esa Sí, era la sí, frase de correcto. Fidel. Correcto, sí. O sea, yo Y aquí no ilustré lo internacional, pero es correcto lo que dice el hermano Jesús. Totalmente cierto. dos, y tres, la Constitución del 91 trae una cosa buena, Sí, la libertad de cultos. sí, 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 claro. Esa es la cosa buena que trae. Pero la séptima papeleta no estaba en la normatividad de Colombia. La Sí, sí, sí. séptima papeleta fue un chocorazo que se hizo con César Gaviria, con el que fue procurador, que usted lo mencionó ahorita, pero Sí, eso no estaba en la norma. Fue sí. por encima de las normas
que se Sí, sí. modifica la Constitución del 91, se disuelve el Congreso, que no estaba en ninguna forma, en ninguna norma, y se crea una Sí, en donde, en mi opinión, la única constitución del mundo que establece el modelo económico que debe ser de apertura económica, que en mi opinión va en contravía del interés nacional, es la colombiana. Entonces, yo creo que tiene cosas positivas sí, como la libertad de cultos, culto. pero tiene Y cosas la parte negativas. individual, o sea, el acceso a la tutela, las acciones Entonces, colectivas, eso, correcto. quería acomodar No, sí, ese también no tiene para razón en discrepar de cuanto a usted, la parte sino como para política de cómo se aportar. usó. Sí, la parte política, Gaviria usó políticamente la idea de una constituyente después de haber sido planteada por el proceso de paz del M-19 y también pues por el movimiento estudiantil Gomelo que, que venía tratando de hacer algo, pero realmente no éramos nadie. Pero sí, sí se usa políticamente, se cierra el Congreso, eso establece a Gaviria con más poder, la espuma de que Gaviria iba a ser el mismo Galán y cosa que no lo fue, ¿sí? Y que pues Galán tampoco era la que panacea, ¿sí? Pero básicamente creo yo que esta constitución, pues aunque llegó a trancas y mochas, eh, con la que estábamos, digamos, en un letargo anterior. Yo creo que esta constitución tiene errores, sí, la parte económica también es muy abierta respecto sobre todo a los tratados, a la forma de hacer los tratados. La apertura económica es un principio bíblico, pero la metodología es paso a paso, no puede ser de tajo. Y también yo creo que hizo que esta, este, esta, digamos, ineptitud de Belisario, ¿sí? En su gobierno, que, que trató de ordenar Barco, ¿sí? Llegase a que Gaviria pudiese tener una idea, no me refiero de un consenso nacional, pero sí una idea política de poder arreglar las cosas y estos ataques narcoterroristas y estas cosas, que a la larga no se arreglaron por el gobierno, sino por la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Eh, pero, pero creo Con que a la la larga, catedral pues, de por medio. sí, sí, sí. Entonces, todo lo que pasó en la catedral, toda la corrupción. Entonces, él usó políticamente esto y yo creo que total, Gaviria sigue siendo un político muy sobrevalorado. Creo yo que total, pues, digamos, ese enfrentamiento entre los carteles llegó ya, ya al descaro, pues ya con el proceso 8000, y de allí para allá, pues ellos mismos cayeron por su propio peso en su propia guerra, y le tocó luego a la guerrilla directamente ya con esa acción narcoterrorista, pero que no estaban preparados. La guerrilla, o sea, era demasiado dinero frente a un guerrillero y a la larga, pues creyeron que con ese dinero podían, y esa expansión de la FARC a la larga jugó muy en contra de ellos. ¿Sí? Si usted mira la historia de la FARC, la FARC nunca habían estado con tanto territorio. Es más, ¿sí? Eso jugó en el enfrentamiento del ELN y la FARC en Arauca y en Santander, ¿sí? Donde ¿cuándo se había visto eso? ¿Sí? Y, y eso hizo que también al abrirse así tanto, fuese más fácil para el paramilitarismo llegar y extenderse, ¿bien? Porque antes tenían que llegar a un mismo sitio donde estaban, pero ellos eran más fuertes allí. Tenían la población civil. Después de esta expansión, perdieron la población civil. ¿Sí? Y yo Eso fue la FARC. finalizo, El ELN la sigue teniendo. El ELN sigue teniendo la población civil. La FARC no las tuvo. Oscar, y yo, bueno, yo finalizo diciendo esto. Yo fui de una izquierda que rechazó la vía armada. O sea, nunca estuvimos de acuerdo ni simpatizamos con las armas. Pero creo yo, Jesús Bernal, que si Uribe no es presidente en el 2002, la guerrilla se había tomado Colombia. Yo El creo único que que pudo frenar sí. el avance de la guerrilla en Colombia fue Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que ocurre?
que cuando ganó el primer periodo se le dio, no hay Se le subió nada la que espuma. enloquezca más al ser humano que el El poder. poder, claro. Entonces Esa se le dio embarró. por quedarse y el segundo fue desastroso y además estaba aspirando al tercero y Sí. ahí fue terrible. Pero yo creo que yo hice campaña por Serpa Ujú, en esa época, claro. Era pero sindicalista. yo Claro. estaba equivocado. Con Sí. Serpa la guerrilla había llegado al poder Claro, claro, y claro ha que tomado sí. el país. Claro, porque la guerrilla no tenía el dinero y las armas y un territorio en disputa, pero no tenía el poder político. Y Serpa les iba a dar el poder político. Ahora, Uribe es de lo más peligroso que hay, Claro, sí, es verdad. pero peligroso, peligroso, Sí. Bien, terrible. es verdad. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos pasamos un poquito, pero quiero agradecer Oscar, a una Sara. una Dale. chiquitica. ¿Cuál es la diferencia entre clamar y orar? Que dijiste que hasta que el pueblo no aprenda a clamar, no va a pasar mucho. Cuando clamamos, clamamos porque nos dimos cuenta de nuestros errores. ¿Sí? En cambio, cuando oramos, podemos no habernos dado cuenta de nuestros errores y orar para que Dios haga. ¿Sí? Pero el clamor es cuando tú sabes que fue culpa nuestra. Pero todavía creemos que el socialismo es culpa de los jóvenes ignorantes de las universidades públicas. No, el socialismo es culpa de los cristianos. ¿Sí? Y hasta que no entendamos eso, ¿sí? Ahí empezaremos a clamar. ¿Mm? Muchas gracias. Ujú. Bueno, Bien. muchas Bueno, gracias. invitarlos a todos a que se inscriban para nuestro próximo ciclo que ya está anunciado por el grupo. Estaremos pendientes de sus inscripciones y muchas gracias por acompañarnos en este Eso, Muchas ciclo que gracias. termina muchas hoy. gracias a todos. Es un tema bien Gracias. diferente, pero bueno, es sobre la creación y la Biblia, entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mañana les publico los PowerPoint. Gracias. Sí, por favor. Un Gracias, saludo. Osquita. Hasta luego a Gracias. todos. Buenas Chao, noches. Sara, gracias. Con todo gusto. Despídete, dile chao.